Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones y estudios. Espero que nos acompañes y puedas apoyarnos. Bienvenidos al Evangelio de Lucas. Hoy Jesús va a acercarse más y más a Jerusalén, pero ha decidido pasar por una ciudad de muy mala fama, Jericó. Y también ahí en Jericó, ha decidido y ha elegido hospedarse en la casa de un hombre de muy mala fama. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Jesús? Porque eso es lo que dijo que haría. Yo no he venido por aquellos que se sienten justos, sino por aquellos que entienden que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Y arrepentirse, recuerdas, es una nueva manera de pensar, cambiar tu manera de pensar sobre al menos 3 cosas fundamentales. Si eso lo leemos en el clave de amor, vamos en el amor de Dios, sería pensar de manera distinta sobre Dios. Y cuando tú empiezas a pensar de otra manera sobre Dios, empiezas a verte de otra manera y empiezas a ver a los demás de otra forma. Eso significa arrepentirse para con Dios, arrepentirse y entenderte de otra forma y entender a los demás de otra manera. Eso es lo que dijo Jesús que vendría a hacer. Yo no he venido por los justos, sino por aquellos que se reconocen pecadores. Entonces, en una cultura patriarcal y religiosa, por supuesto que nadie se reconoce pecador. Todo el mundo son buenas personas, todo el mundo hace bien, todo el mundo, está cerca de Dios, conoce a Dios, tiene comunión con Dios. Claro, en una cultura patriarcal y religiosa como esa, ¿quién puede declararse y entenderse pecadores? Pecadores otros. Entonces, eso es lo que hace Jesús y escandaliza a todos y confunde a todos. Porque Jesús rompe todos los moldes, rompe las categorías, no hace lo que la gente asume o piensa o ha aprendido que debe hacer Dios. Incluso Dios también confunde a las personas. Cuando llegó Jesús, empezó a predicar y enseñar, escucha, la ley en su sentido original, wow, la oración en su sentido original, el cielo y la salvación en su sentido original y verdadero. Entonces era otro discurso. ¿Qué discurso estaba ahí? Escucha, el discurso oficial de Dios a través de la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría representada por la sinagoga. Ellos establecían y decían lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es voluntad de Dios y lo mejor de todo. Escucha, ¿cómo agradar a Dios? Entonces Jesús llegó con otro discurso. Y no solo con otro discurso, con otra forma de vivir. Recuerda, también hemos establecido que nuestro modelo de espiritualidad es Jesús, no los hombres religiosos. Entonces, para ellos fue un shock cuando veían los modelos religiosos de ese momento y veían a Jesús, dos formas distintas de comportarse. Y eso pone en aprietos y en apuros a las personas porque tienen que hacer lo que no les gusta. ¿Qué? Decidir, elegir. Una cosa eran los modelos religiosos a los que estaban acostumbrados y ahora el modelo religioso de Jesús. Eran dos formas de hablar de Dios, de entender a Dios, de predicar a Dios y lo mejor de todo, de vivir la relación con Dios. Entonces recuerda que tenían que hacer elegir. Eso fue lo que hizo Jesús. Él dijo que venía a dividir. ¿Qué significa? Dos modelos, dos formas. Y arrepentimiento es un cambio de mente y comenzando hacia Dios, después hacia nosotros y hacia los demás. Entonces Jesús entró, Lucas 19, Jesús entró en Jericó y eso seguramente fue,
fue un momento de confusión, vamos, cuando se supo que Jesús está en Jericó, porque en ese mundo había, vamos, las ciudades se habían categorizado, se habían llenado de distinciones o maldiciones, había ciudades de primera, de segunda, y había ciudades, vamos, a las que tú no debías ir porque estaban bajo, escucha, esto es fantástico, bajo el juicio de Dios. Y una de ellas era Jericó. Y es donde Jesús decide ir. Y después solicita comer en casa de alguien de muy, muy mala fama, y nos dice en Lucas 15, es fantástico, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros, el referente de religiosidad y de espiritualidad antes de que llegara Jesús, vamos, ellos eran el referente, ellos, la gente llegaba y les preguntaba, oye, que quisiera saber la voluntad de Dios, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué tiene que ver con la ley y qué no, qué agrada a Dios o no. Ellos eran los referentes. Y mira lo que dice. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con, escucha, semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esto es de colección. Mira cómo rompió todos los moldes en una cultura patriarcal y religiosa, donde las cosas son de esta forma y no pueden ser de otra manera. Y esas formas se heredaron de generación en generación. Entonces las personas defendían cosas que ni siquiera conocen, que ni siquiera ellos establecieron, les fueron dados y ellos obedecieron y asumieron que así es correcto. Entonces, Lucas 19, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Tenía una cita Jesús. Incluso no estaba esperando a que lo invitaran. Mira cómo es Jesús, el Dios de la iniciativa, un Dios relacional. ¿Por qué, una pregunta, por qué a Dios le tiene sin cuidado la fama o la buena fama o la mala fama, como decían ellos, los líderes religiosos? Ellos tienen buena fama y ellos tienen mala fama. Debes estar con ellos y no con ellos. Por eso se sentían confundidos. ¿Qué hace Jesús con esas personas? ¿Por qué? La buena y la mala fama tiene que ver con nosotros, pero no con Dios. ¿Por qué no le interesa la buena o la mala fama? Porque eso no tiene implicaciones eternas. El que tengas buena fama o mala fama no tiene implicaciones eternas. Tiene implicaciones sociales, familiares, laborales, religiosas, pero no tiene implicaciones eternas. Todo lo que hace Dios y busca y agrada a Dios tiene implicaciones eternas. Eso es fundamental que lo conozcas. La buena y la mala fama, recuerda, tiene implicaciones familiares, sociales, laborales, académicas, religiosas, pero no espirituales. Porque nuestro referente de espiritualidad, nuestro modelo de espiritualidad es Jesús. Y la buena y la mala fama le tienen sin cuidado. Incluso él tenía muy, muy mala fama. Entonces, Zaqueo trató, dice, había allí un hombre llamado Zaqueo y era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, no solamente era un cobrador de impuestos, o sea, una mala fama, como nos dice Lucas 15, sino era el jefe de aquellos de mala fama, doble mala fama. Aquellos, era el que supervisaba a todos los que cobraban impuestos para Roma. Recuerda, cuando si alguien llegaba a Jericó y preguntaba, ¿quién es el rey aquí? Herodes, ahí está su templo en Jerusalén. Pero todos sabían que era un rey subordinado a Roma. Entonces los impuestos iban para el templo, pero especialmente para Roma. Y eso eran los recaudadores de impuestos. Entonces, por eso la gente los odiaba, los menospreciaba. Y todas las maldiciones estaban para con ellos. Incluso se había convertido en un insulto. Zaqueo trató y nos dice así, era jefe de los cobradores de impuestos
de la región y se había hecho, escucha, muy, muy rico. Pero él decidió algo, escuchó a Jesús, ya había escuchado de Jesús y quería saber de él. Y no solo quería saber de él, quería acercarse, quería mirarlo. La fama de Jesús, había llegado a muchos lados. Pero probablemente Zaqueo escuchó lo siguiente, que Jesús comía con cobradores de impuestos, con publicanos, con hombres de mala fama. ¿Cómo es posible? Porque los modelos de espiritualidad, y religiosidad que eran, los fariseos y los expertos de la ley, por supuesto que solamente comían con gente distinguida, de buena fama, en buenos lugares. No comía con esa clase de gente. Pero entonces cuando viene Jesús y come con ellos, como dice, eso los confundía, los enojaba y les decía, por supuesto que no es un hombre de Dios, no es un profeta, porque entonces sabría qué clase de personas son ellos. Pero recuerda, a Jesús le tiene sin cuidado la mala fama o la buena fama. A nosotros nos preocupa mucho. Pero recuerda, no tiene implicaciones eternas. Porque tendríamos que decir que los que, son favorecidos de Dios tienen buena fama y los que están lejos de Dios tienen mala fama. Y eso nada tiene que ver con la salvación de Dios, que es siempre un regalo, es inmerecida. Nada tiene que ver con la fama, buena o mala, de la persona que la recibe. Entonces, nos dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Cuando llegó Jesús a esa ciudad, por supuesto que causó una gran convocatoria, alboroto, inquietud, una gran curiosidad por mirarlo. Han escuchado de él y ahora quieren verlo de cerca. Por supuesto que Zaqueo también. Y especialmente si escuchaba que había recaudadores de impuestos, escucha esto, que dejaban todo por Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Dejar toda su autoridad, todo lo que hacían, toda esta recaudación de impuestos para Roma para seguir a Jesús. Pues ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que ofrece Jesús? ¿Quién es Jesús para dejarlo todo? Entonces eso seguramente le inquietaba. ¿Cómo es posible? Y conocía a los recaudadores de impuestos. ¿Cómo es posible que él dejó esto y esto? La fama, de algunos, llegó a los oídos de Zaqueo de que ellos dejaron todo por Jesús. Entonces, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. No podía ver por encima de la multitud, así que se adelantó corriendo y subió a una higuera. Seguramente esto, si forma parte de este relato, esta narración, quiere decir que es muy significativa. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que subió a un árbol? Porque eso era impropio. En los protocolos religiosos y sociales de ese momento, los hombres distinguidos, ricos, caminaban muy lento por los ropajes que usaban. Y no corrían en la calle y mucho menos se subían a un árbol. Eso era impropio, indebido. Entonces, mira lo que hace este hombre, mira lo que está dispuesto a hacer este hombre, a romper con todos los protocolos. Y escucha, hay algo que nos gusta mucho, las etiquetas de lo correcto, de lo debido, para ver a Jesús. No solamente escuchó probablemente que muchos recaudadores de impuestos lo seguían, formaban parte de sus seguidores, incluso dejaban todo para seguirlo y convertirlo en sus discípulos. Recuerda, uno de los apóstoles era recaudador de impuestos y lo dejó todo para seguir a Jesús. Y eso probablemente llegó a oídos de Leví. Entonces, nos dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino. Así como el padre
del hijo que se fue y regresó, rompió también todos los protocolos donde se debe caminar muy, muy despacio. Vamos, él corrió y abrazó a su hijo y lo besó. Mira, rompiendo todas las etiquetas y lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Entonces, así que se adelantó y corriendo, se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí, midió la trayectoria y dijo, ahí lo puedo ver. Entonces, cuando Jesús pasó, es grandioso esto. Mira cómo es Jesús. Mira cómo tiene dos formas distintas. Vamos muy lejos de estos modelos, recuerda, patriarcales y religiosos de ese momento. Entonces, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. En la narración bíblica, en los evangelios, los nombres son muy importantes. Especialmente en los evangelios, porque se ha considerado que estos nombres, estas personas, vamos, que conocieron a Jesús y se identificaron con él y lo declararon como que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y se convirtieron en sus seguidores, es muy probable que más adelante estas personas se convirtieron en líderes de comunidades, hombres y mujeres convertidos en líderes de comunidades. Entonces, cuando se hablaba de Zaqueo, es cierto, Zaqueo es un gran maestro y ahora él está al frente de la comunidad de Jericó. Y muchos otros hombres y mujeres. A María y Marta, es cierto, ellas están al frente de la comunidad de Betania. María Magdalena, es cierto, ella está al frente de una gran comunidad de mujeres. Y cada uno de estos estos momentos, estos encuentros de Jesús con alguien, los destinatarios primarios de este evangelio conocían, es cierto, Zaqueo, el que tiene una gran comunidad en Jericó, imagínate, de recaudador de impuestos ahora a un maestro, ahora enseña, todo lo que hizo y dijo Jesús y lo declara como Señor y Salvador, eso era. La gente los conocía. Muchos de estos personajes se convirtieron en grandes maestros y maestras de comunidades. Entonces, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida. Esto me encanta. Porque hay veces Dios espera que lo inviten, pero hay veces Jesús es alguien que se invita. Es alguien que toma la iniciativa, que llega, que entra, que habla, que busca. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Hijo. Así es. Es un Dios que busca, es un Dios que llama, es un Dios que nos encuentra y nos dice, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y qué alboroto seguramente se generó, cuando Jesús dijo, no buscó la mejor sinagoga, no buscó a los hombres más religiosos, de mejor fama, los que tengan el mejor testimonio de la ciudad, por favor, háganle saber que quisiera comer en su casa, nada de eso. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque él mismo dijo, yo no he venido a buscar a aquellos que se sienten justos, sino a aquellos que se reconocen pecadores y se arrepienten. ¿En qué sentido? Es un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra manera de pensar hacia Dios, hacia nosotros y hacia los demás. Cuando pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Qué petición! ¡Qué alboroto! Para muchos, ¿cómo es posible que quiera ir a comer con él y no con los hombres religiosos? Mira lo que nos está enseñando. Mira con quién come Jesús. Sí, comió con fariseos, pero más buscó a aquellos que los necesitan, que se reconocen pecadores. Entonces, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría,
Llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada. No solamente Lucas nos describe todo lo que está pasando en esta relación, vamos, de Jesús y Zaqueo, esta iniciativa de Jesús. Hoy debo ni siquiera comer, hospedarme en tu casa. Tal vez pasó un día o 2 días, algo pasó ahí. Algo cambió para siempre. Mira lo que dice. Pero escucha esto. Zaqueo podía haber dicho, no, Señor, solo vengo a verte, como mucha gente, solo vengo a verte. He escuchado muchas cosas de ti, grandiosas, maravillosas, incluso escandalosas, que muchos de nosotros han dejado todo para seguirte. Solo vengo a verte, Señor. Como muchas personas que van a las congregaciones y a los estudios, solo van a ver a Jesús, pero no quieren ir más allá, que no, hoy vengo a hospedarme, no tanto, Señor, me interesa la Biblia, me interesan los estudios, pero hospedarte en mi vida, en mi casa, que todo sea distinto, no, Señor, todavía. Y lo posponen y asumen que todavía tienen que hacer cosas más importantes. Todavía tienen que hacer algunos cambios. Y no, Señor, yo cuando no soy buena persona, cuando cambie, entonces sí te invitaré a mi casa. Recuerda, muchos se acercan, incluso se suben a un árbol para ver a Jesús. Muchos van a las congregaciones, vamos, y a los estudios, solo para ver a Jesús. Hasta ahí nada más. Y quiero hospedarme en tu casa. No, si hoy toca la puerta y oyes su voz, abre la puerta. No es para tanto. Entonces le dijo, baja enseguida y debo hospedarme hoy en tu casa. Si no solamente nos habla de esta relación, sino lo que está sucediendo alrededor. Cómo la gente se indignó, se enojó. ¿Cómo es posible? Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de persona es él. Entonces, ¿por qué? Te voy a explicar. Había algo que se llamaban códigos de pureza. Entonces, ellos establecieron esas leyes que nada tienen que ver con el texto bíblico. Acuérdate, son códigos religiosos que se establecieron a través de interpretaciones, sobreinterpretaciones, tradiciones, y lo que ellos, imaginaciones religiosas, lo que ellos imaginaban acerca de Dios. Dios es tan puro, decían, que nada tiene que ver con esto. Dios es tan puro que nada tiene que ver con estas personas. Dios es tan puro que nada tiene que ver con estos lugares, con estos alimentos, con estos animales. O sea, imagínate, todo eso lo establecieron. Entonces, estos códigos de pureza, por supuesto que marginaron a muchas personas, muchos lugares como Jericó, una ciudad de muy, muy mala fama, y todo giraba alrededor del templo. Imagínate grandes círculos concéntricos alrededor del templo. Entonces, conforme se iba alejando todo, toda la impureza era mayor. Pero lo mejor de todo era que asumían, primero declaraba, que lugares, personas, situaciones, alimentos y animales eran impuros. Eso era uno. 2, declaraban que si tú te acercabas a ello, adquirías su impureza. ¡Wow! Eso es fantástico. Imagínate. ¡Qué imaginación religiosa! Son imaginarios religiosos. Acercarte a una persona o a un lugar, o incluso entrar a un lugar, te convierte en impuro. Si comes ciertos animales o ciertos alimentos, te haces impuro. ¡Wow! ¡Qué imaginación! Para ellos lo impuro está afuera. Entonces, por eso las personas religiosas se mantienen al margen de muchas cosas. Están asumiendo estas imaginaciones religiosas acerca de la impureza. Pero Jesús, que siempre que tiene el discurso, original, acerca de la impureza y la pureza, declaró, nada hay afuera que nos haga impuros. La impureza no viene de afuera.
Aquello que nos contamina no viene de afuera. La contaminación, déjame decirte, y esto es grandioso, no viene de afuera, sino viene de adentro. El mundo no nos contamina, no, lo peor de todo, nosotros contaminamos al mundo. Nosotros contaminamos a las personas, a la creación, a los animales, a los alimentos. Somos nosotros quien contaminamos todo. Un sentido contrario de lo que pensaba el mundo religioso y sus imaginarios religiosos. No vayas a ese lugar, y hoy sigue vigente, por eso las personas no entran en ese lugar, no voy aquí, no me junto con tales personas o tal o cual. Siguen presentes. ¿Por qué? Porque dan esa reputación, vamos, esa fama de religiosidad, acuérdate. La fama a la gente, la fama, la buena y la mala fama, tiene que ver con el ámbito social, familiar, laboral, religioso, especialmente religioso. No te juntas con tal, sino con tal. Por eso la gente los asume, porque está muy interesado en su fama. Entonces nos dice así: Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, acuérdate, sus códigos de pureza, cómo él entra a ese lugar, si se declara y habla en nombre de Dios, cómo va y entra a ese lugar, sus códigos de pureza, vamos, se hicieron pedazos, añicos, los rompieron. Si Jesús habla de Dios y él se mete a este lugar que nada tiene que ver con Dios, un hombre de muy, muy mala fama, se va a contaminar con él. Recuerda, Jesús lo dijo categóricamente, es nuestro modelo de espiritualidad. Vamos, la impureza, la contaminación no viene de afuera, sino de adentro. Entonces algunos asumen que hay que cambiar muchas cosas afuera, vamos, no ir ahí, a esto, a aquello, para ser más puros. Pero eso no, eso tiene que ver con el mundo religioso, pero no con el mundo espiritual. La espiritualidad es de adentro hacia afuera. La religiosidad, escucha, es de afuera hacia adentro, pero es una ficción, es un espejismo. Cuando en realidad la única transformación es solamente, vamos, es de adentro hacia afuera. Es el Espíritu de Dios quien puede transformar y cambiarnos de otra manera. Entonces, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, a lo mejor porque invitó a Jesús y no los invitó a ellos también. Y dice, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Déjame explicarte cómo funcionaba esto. Era todo un espectáculo. Una cantidad de ociosos y curiosos religiosos. El religioso normalmente es muy, muy ocioso y muy curioso. Y déjame explicarte. Las casas en ese tiempo tenían grandes ventanales y, vamos, grandes huecos. No había tal como ventanas como las conocemos ahora. Pero las casas el área de comer era una área que estaba muy cerca, vamos, de la vía, lo que llamaríamos la puerta o la vía pública. Entonces, cuando venían los banquetes de estos grandes hombres religiosos o estos recaudadores de impuestos, hacían una gala, vamos, tremenda, pues de banquetes, de comida, y toda la gente de afuera mirando así, vamos, no sé si mirando o suspirando, o tal vez transpirando, acerca, pues, de lo que solamente están viendo que se está comiendo ahí, ¿no? Entonces, la gente se acercaba a mirar. Por eso, todas las veces que Jesús comió con fariseos o publicanos, la gente podía ver. Porque si algo querían los fariseos y los publicanos, era que se conociera el banquete, todo lo que se servía a la mesa, tus distinguidos invitados. Entonces todo mundo vio desde afuera, vamos, todo este espectáculo de lo que hizo este hombre. Cómo recibió a Jesús y el banquete que le dio, y los amigos de Zaqueo también. Debieron ser también un espectáculo. Entonces, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador
de mala fama. Recuerda, la mala fama o la buena fama nos interesa mucho a nosotros, familiarmente, socialmente, laboralmente, religiosamente. Pero la buena y la mala fama, escúchalo, subráyalo, no tiene implicaciones eternas. Eso, vamos, las implicaciones eternas nada tienen que ver con ello. Vamos, eso tiene que ver con nosotros. Entonces, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo. Significa que durante toda la comida, durante todo ese banquete, los banquetes eran una mesa central, vamos, no como los imaginarios religiosos renacentistas enseñan que así fue la última cena. Eso es grandioso. Juntaron mesas y se sentó a Jesús en medio y tomaron la foto. No, no fue de esa forma. Jesús es una mesa central, vamos, cuadrada más o menos a una altura baja, vamos, y alrededor de ello había divanes donde se sentaba, donde se recargaban una o dos personas. Incluso en el texto, cuando dice que Jesús se sentó, en el texto original dice que se recargó y la gente se recargaba con el lado izquierdo y comía con el lado derecho. Entonces, imagínate este espectáculo de una mesa al frente con todo el banquete y los que traían la comida de la cocina, pero los divanes alrededor. Así es lo que estaba la gente viendo, cómo se recargaban para comer y degustar los alimentos. Pero hablaron muchas cosas. Seguramente había muchas preguntas de Zaqueo para Jesús. Quiero proponer esto. Él escuchó probablemente de aquellos publicanos que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y eso le inquietaba. Y probablemente le preguntó, ¿es cierto? Escucha esto, que Leví dejó todo. Y mejor aún, ¿qué tal si estaba ahí? ¿Qué tal si estaba ahí entre los discípulos ya de Jesús? Ya estamos casi al final del ministerio de Jesús, ya casi son 3 años aproximadamente, y Leví ya había dejado todo, ya formaba parte de los discípulos. Entonces, si él estaba ahí, seguramente fue inquietante para Zaqueo. Pero ¿por qué, Zaqueo? ¿Qué es lo que encontraste? ¿A él? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es más valioso que todo, que todas las monedas, que toda la riqueza, que toda la autoridad que he tenido. Él es lo más valioso. Entonces, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante, escucha, ya no hay un cambio significativo, porque nos dice, versículo 4, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, así como lo que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. O sea, ¿qué es lo que quería? Trató de mirar a Jesús, se colocó en una situación de privilegio para ver a Jesús. Estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó y miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, y entonces llevó a Jesús a su casa. Jesús, Jesús, Jesús. Sin embargo, algo pasó en la comida y cambió todo. Ya no lo llama Jesús, lo llama el Señor, Kyrios. Es un título fundamental, algo ha cambiado. Entonces, la curiosidad, de Zaqueo, va más allá de solo verlo, como mucha gente. Acuérdate, la gente va los domingos a ver a Jesús. Va a los estudios y ve todas estas, videos en todos lados para solo ver a Jesús, pero no para comprometerse con Jesús. No. Jesús les dice, quiero hospedarme en tu casa. No, Señor, no es para tanto. Solo quiero verte. Solo quiero ver qué haces, qué dices. Pero hospedarte en mi casa, no, todavía no, Señor. Por eso él dijo, yo no he venido a buscar a los que se creen justos, sino a los pecadores. Y Zaqueo ya no llama a Jesús de esa forma, sino ahora lo llama Señor. Y quiero decirte algo, Señor.
nos dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y así está, y si estafé a alguien con sus impuestos, dice, le devolveré 4 veces más. ¡Wow! ¿Quién declara esto? ¿Quién se disculpa? ¿Quién pide perdón? ¿Quién se retracta? ¿Quién incluso trata de reparar el daño? Nadie. Por eso, yo no he venido a aquellos que son justos, y los justos nunca se equivocan, todo lo hacen bien, todo lo que dicen está bien. ¿Cómo crees que un justo se va a retractar? ¿Cómo crees que un justo se va a pedir disculpas, va a pedir perdón? Por supuesto, eso lo hacen los pecadores, los justos no. Todo lo hacen bien. Es fantástico ser justo. Nunca se equivocan, todo lo que dicen está bien. Y especialmente con respecto a Dios, todo lo que dicen es grandioso. Solo los pecadores se arrepienten, se retractan y tratan de compensar lo que hicieron. Entienden que muchas cosas ya no pueden, el tiempo no puede irse para atrás, no puede repararse en muchas cosas. Pero pueden disculparse. Piden disculpas, como Él lo está haciendo. Dice, Señor, y tratan de repararlo, dale todo esta parte de mi dinero a los pobres y aquellos que, dice, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más, como dice la ley. Señor, Jesús le respondió, ya no es Jesús, es ahora, Señor, y mira lo que lo lleva a hacer. ¿Qué fue lo que encontró él? Daré la mitad, de mi riqueza a los pobres. Acuérdate, nos arrepentimos y no solamente nuestra manera, una nueva manera de pensar en Dios, en nosotros y los demás, ¿no? ¿Qué le importaban los pobres? ¿Qué le importaban los demás? Él solo cobraba impuestos, una parte se la quedaba a él y otra parte la entregaba a Roma. Y listo. Los demás, ese es su problema. Y si son pobres son porque se lo merecen. Estamos en el imperio. En el imperio todo es merecido. Si eres pobre te lo mereces y si eres rico te lo mereces. Y si eres pobre te lo has ganado y si eres rico te lo has ganado. Entonces, ¿qué importa? Entonces, mira el cambio. Está ahora en categorías, ya no del imperio, sino del reino de Dios. Y dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Escucha, recuerda que la gente podía presenciar el banquete, por lo menos mirarlo a cierta distancia, mirar y oler sus banquetes. Y cuando escuchan esto, ¿qué le pasó a Zaqueo? Recibió a Jesús. No solo lo fue a ver como mucha gente hace todos los fines de semana. Van solo a ver a Jesús, pero no a comprometerse con Jesús, no a decirles que venga a su casa. Mira lo que pasó, todo el mundo ha dicho, ¿qué le pasó? ¿Qué comió? ¿Qué había en esa comida? No. ¿Quién vino a esa casa? Mira lo que Jesús va a decir, eso es fantástico. Y nos dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. Para nosotros, la salvación no es una doctrina. Mira, si habla bien de la doctrina. Si citó bien los textos, si habla no. Para nosotros la salvación es una persona, es Jesús. Es Jesús nuestro Señor y Salvador. Por eso la salvación ha venido a esta casa. Él se entiende y se declara como la salvación. No vino a hablarnos de la salvación. Él es la salvación. Por eso en el Evangelio de Juan es fantástico. Ahora Jesús habla en primera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación ha venido a esta casa. Pero recuerda cuando Jesús le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. No, Señor, no es para tanto.
solo vengo a verte, solo tengo curiosidad de saber quién eres, qué has dicho y todo lo que ha pasado contigo. Pero tanto como que entres en mi casa, no, Señor, muchas gracias, en otro momento tal vez, cuando me sienta espiritual, cuando me crea necesitado o urgido, o en verdaderos problemas, ¿no? O desahuciado tal vez. Pero no, Señor, podría haberlo dicho. Pero dijo sí. Sí, como Jesús siempre apela a la responsabilidad humana. Porque, vamos, la responsabilidad y la libertad son fundamentales para la salvación. La libertad de Dios para ofrecerla y la libertad, del hombre para recibirla. Entonces, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado, esto que viene, si las personas que estaban ahí estaban, ensimismadas y estaban impactadas por el banquete primero y después pasan a la declaración de Zaqueo, daré la mitad de mi riqueza para los pobres. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Pero la forma en cómo lo llama, Jesús reserva este título para muy pocas personas. Para muy pocas personas. Escucha y nos dice, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero. Recuerda, esta palabra es muy especial. Verdadero significa es algo que viene de Dios, es por revelación y es un regalo. O sea, cuando hablan, este es el verdadero, el verdadero templo, la verdadera ley, la verdadera situación, quiere decir que es algo que viene de Dios y es por revelación, es algo que tú no puedes saber si no te es dado, si no te es revelado, si no te abren los ojos. Y es un regalo, no hay mérito alguno. Entonces, nos dice, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos, lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué declaración! Él es un verdadero, no, fue el colmo. Él es el verdadero, hijo de Abraham. Claro, ¿por qué? Recuerda, verdadero es algo que viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Si Él es ahora declarado de esta forma, es porque le fue revelado, le fue dado, es un regalo. Él es un verdadero hijo. Él, el jefe de los cobradores de impuestos, todos sus manuales de teología, de sana doctrina, de buena y mala fama, de buen testimonio se rompieron. Señor, mira lo que estás diciendo. No solamente a Él lo declara, Zaqueo primero lo llama Jesús, después lo llama Señor, después viene a decir que va a dar la mitad de su riqueza para los pobres. Jesús lo declara un verdadero hijo de Abraham, sino ahora Él se declara no solo la salvación, sino el Hijo del Hombre. Y nos dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué clave nos da Jesús? ¿Qué clave nos da Jesús? ¿Quiénes reciben a Jesús? ¿Quiénes hospedan a Jesús? Los que están perdidos. Los que están perdidos. Señor, sin ti nada puedo hacer, estoy perdido. Alguno diría, Señor, pero Zaqueo con toda su riqueza, con todos sus bienes, con toda su autoridad y poder, claro que estaba perdido. Yo he venido a buscar a los que están perdidos, a los que se reconocen perdidos. Entonces, vamos a nuestra primera división. Lucas 19, Zaqueo. Un hombre llamado Zaqueo trató de mirar a Jesús. Debo hospedarme hoy en tu casa. ¡Qué palabras! Pero también, la responsabilidad. Ahí lo hizo responsable. Podría haber dicho que no. Y dijo que sí. Y mira todo lo que pasó. Así sucede con aquellos que le dicen sí a Jesús. La salvación ha venido hoy a esta casa. Y Jesús sigue acercándose, ahora
a Jerusalén y está cerca. Entonces recuerda, no solamente esta cercanía de Jesús a Jerusalén, ya pasó por Jericó, ya comió con Zaqueo, toda esta declaración, la salvación ha venido a esta casa. Entonces se acerca a Jerusalén y escucha las expectativas. Todos nosotros somos muy dados a las expectativas, esperamos muchas cosas. Y como no suceden, pues viene la desilusión y después viene la deserción. Por eso tantas personas han dejado de ir, a las comunidades, a las iglesias, a los templos. Porque sus expectativas, que lo que ellos esperaban que sucediera, no sucedió. Entonces vino desilusión. Y empezaron a ver cosas que dijeron, esto no tiene sentido, bueno, adiós, y se van. Claro, muchos se sienten curiosidad por ver a Jesús. Y pusieron muchas expectativas, pero Jesús hizo otra cosa. Jesús hizo cosas muy distintas a lo que ellos esperaban que Él hiciera. Eso nos sucede a todos nosotros. Esperamos de Dios muchas cosas, así como esperamos de las personas muchas otras, de tu familia, de tus amigos. Y cuando no sucede así, viene la desilusión. Desilusionados con Dios. Entonces, nos dice, después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos, que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí y al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado. Y jamás desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien le pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal y como había dicho Jesús. Una señal profética. Pero Señor, ¿cómo vamos a ir allá a Jerusalén? Y las cosas están muy complicadas, muy difíciles, muy tensas. Ya saben que nosotros somos tus discípulos. ¿Cómo vamos a pedir esto? Jesús les da seguridad. Mira cómo la profecía viene a darnos esa seguridad. Las cosas sucederán de esta forma. Entonces nos dice, así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, entonces, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Y se cumplieron las cosas que Jesús les dijo. Y esto era vital para estos 2 discípulos y que lo transmitieran a los demás. Todo lo que nos dijo Jesús acerca de ir a la ciudad y conseguir un burrito se cumplió. Y no les dijeron nada, sí nos dijeron, pero Jesús nos dijo que dijéramos, el Señor lo necesita, y nos dejaron ir. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho muchas cosas que pasarán en Jerusalén y que pasarán con Él. Para que ellos puedan ver que si estas cosas pequeñas se cumplieron, las otras también se cumplirán. Para que puedan poner atención, porque las cosas se van a poner muy, muy complicadas. Entonces, y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud, ya eran cientos de personas, y nos dice, tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus discípulos seguidores empezaron a gritar. Recuerda, tenemos multitud, seguidores, discípulos, apóstoles. Mira cuántos círculos. Esta multitud, luego seguidores, luego los discípulos y los apóstoles. Todos comenzaron a gritar. Porque asumían que finalmente las cosas iban a cambiar radicalmente para beneficio de todos. Y Roma, adiós, ya no iban a estar bajo el
poder de Roma, sino iban a ser una nación independiente y ahora iban a ser como esos tiempos añorados, vamos, de independencia, vamos, de prosperidad, y ya no estarían bajo ese atroz yugo romano. Deseaban muchas cosas y ahora seremos el reino por encima de todos los reinos. ¡Wow! ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Un reino por encima de los demás. Entonces, a medida que avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar, y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Dentro de los salmos hay los salmos mesiánicos, los salmos que señalan al Mesías que vendrá. Así como hay esta profecía mesiánica, Isaías y todos los profetas que señalaban al Mesías que vendrá. Y entonces empiezan a cantar esos salmos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, todo cambiará, todo será para bien. Las cosas resultarán siempre para bien para todos nosotros. Un reino sobre todos los reinos. Adiós, Roma. Entonces, y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores, todos sabemos que son salmos mesiánicos y te están señalando como el Mesías. ¿Cómo creen ellos? Tú no eres el Mesías. Mientras: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas, Jesús les respondió: si ellos callan, las piedras a lo largo del camino se podrán aclamar. Se pondrán a aclamar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si reunimos los otros textos y evangelios, llegó Jesús, miró el templo y empezó a hacer cosas que no entendían. Ellos esperaban una gran renovación, un gran esplendor, una demostración. Escucha esto es vital, una gran demostración de poder por encima de todo este yugo romano. Como no sucedió, mira lo que pasó. Nos dice: a medida que avanzaban, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Probablemente como las cosas no sucedieron como ellos esperaban, o como les enseñaron que iba a suceder, porque eso también. Tú eres responsable de tu fe y de la enseñanza que recibes. Es que a mí me enseñaron que iba a pasar esto, me enseñaron que cuando llegara el Mesías seríamos un reino sobre todos los reinos, un reino que dure para siempre y todos íbamos a ser beneficiados. ¿Y quién les enseñó eso? Porque también somos responsables de aquello que recibimos como enseñanza. No podemos, responsabilizar. Bueno, es que fue la iglesia. No, si tú recibes esa enseñanza, tú ya eres responsable de cerciorarte que es así. Por eso a las personas se les pide que lleven una Biblia, para que leas y te cerciores y tú mismo tengas tu estudio personal y te cerciores. Tú mismo construyas tu fe. Escucha. Cuando tú construyes tu fe y tu doctrina, no hay desilusión, no hay deserción. Pero si hay desilusión y deserción, lo único que demuestra es que tu fe y tu doctrina dependen de la iglesia, no de ti. Responsabilizas a la iglesia y no tú eres responsable. Escucha bien. Cuando tú construyes tu fe y tu doctrina, tu enseñanza, no hay desilusión y deserción, porque conoces lo que viene el texto. Pero cuando tu doctrina depende de la iglesia y de los demás, yo creo lo que los demás creen, por supuesto que viene la desilusión y la deserción, como muchas veces, como lo has visto y lo seguirás viendo.
Para mí una persona que se desilusiona y se dice, y adiós, ya no quiero saber nada, recogió su manto, vamos, el que puso para que pasara Jesús, recogió su manto y dijo, adiós, las cosas no funcionaron, no son como yo creía, o no son como me enseñaron, y se fue. Eso es lo que pasa, y lo ves todos los días. Significa que su fe no es responsable de su fe ni de su enseñanza, ha responsabilizado a la iglesia. Entonces, finalmente, los fariseos que estaban entre la multitud le decían, maestro, reprende a tus seguidores por decir esas cosas. Entonces, bendiciones, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, esa es una profecía mesiánica, es un salmo mesiánico, y sí señala a Jesús. Y estaba señalando, y es cierto, Jesús es el Mesías y estaba entrando a Jerusalén, pero no para lo que ellos pensaban. No, tenemos que aprender a trazar muy bien los textos, si no nos va a pasar esto como siempre, y como sucede. Tantas personas que se desilusionan. Si hay desilusión y decepción, recuérdalo. No has construido tu doctrina, simplemente la asumes, y la asumes como cierta. Y responsabilizas a la iglesia. Es que la iglesia, mejor me voy a otra iglesia. Escucha, ¿cómo es posible? Universitarios buscando una primaria, cuando tú ya deberías ser iglesia para otros. Entonces, bendiciones. Jesús siguió rumbo a Jerusalén. A medida que Jesús avanzaba, bendiciones al Rey que viene. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo. Vámonos ahora. Y finalmente llega a Jerusalén. Desde varios capítulos atrás Jesús trazó este momento. Sabía, y todos los discípulos estaban bastante inquietos y nerviosos. Señor, ¿vamos a entrar? Entonces, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¡Wow! Mira, único. Comenzó a llorar. ¿Qué es lo que hace llorar a Jesús? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le da pena? Tanta pena que llora. ¿Qué hace llorar a Jesús? Sino la dureza de los corazones, la ceguera de la obstinación y la necedad. Yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos y no tienen nada de que arrepentirse. Por supuesto, no se equivocan, todo lo hacen bien. Jamás piden disculpas, por supuesto. Que pidan disculpas los pecadores. Ellos sí tienen mucho de qué arrepentirse. Entonces, ¿qué hace llorar a Jesús? Mira lo que dice. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Mira lo que dice Jesús. ¿Cómo quisiera? Señor, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Porque Jesús no viene a violentar las voluntades de las personas. Viene a apelar su voluntad, pero es la persona la que tiene que decidir. ¿Por qué no haces algo? ¿Cómo quisiera? Mira lo que quiere Dios. Que entendamos el camino de paz. ¿Cómo quisiera que esta ciudad y todos los que están ahí entendieran el camino de paz? Eso sí tiene implicaciones eternas. Mira, lo está diciendo Jesús. Porque de otra forma, mira el desastre que viene. Es una señal profética. Jerusalén está representando el corazón de mucha gente. Y el desastre que viene, eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, ¿cómo quisiera que hoy tú, así como que tú, cuántas cosas quisieras de los demás? ¿Cuántas cosas quisieras tú de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigas? ¿Cómo quisiera que entendiera? Sí, pero tú no puedes obligarlo a entender. Ellos tienen que entender. ¿Cómo quisiera que ellos entendieran? No, pues es un buen deseo, pero hasta ahí nada más. Mira cómo Jesús respeta la voluntad de sus oyentes. O sea, que hoy he venido a hospedarme a tu casa. No, Señor, ¿cómo crees? No, vengo a verte. Vengo a verte todos los domingos. Vengo a verte los domingos y los miércoles.
veo bálsamo en línea y ya con eso está bien, Señor, eso es demasiado ya. ¿Cómo quisiera que hoy comprendieras lo que pasa contigo y lo que está por suceder? ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? ¿Por qué entre todos los pueblos? Porque eres privilegiada. Los privilegios implican responsabilidad. Entre más privilegios tienes, más responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, pero ahora es demasiado tarde. La paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen, y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Y por otro lado, mira lo que acaba de decir: la salvación ha venido hoy a esta casa. Y Zaqueo sí recibió a Jesús, un hombre de muy, muy mala fama, pero la ciudad de muy buena fama, la ciudad de gran reputación religiosa, no quiso recibir a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mira lo que está pasando. Esto sí tiene implicaciones eternas. No recibir a Jesús en tu corazón, por supuesto. Entonces, Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Qué hace llorar a Jesús? La dureza, la necedad, el orgullo, la soberbia. No, yo no necesito a Jesús, yo vengo los domingos y ya. Veo bálsamo en línea y con eso es suficiente. Pero invitar a Jesús a mi vida, a mi casa, no es para tanto. Más adelante, o tal vez cuando esté muy enfermo, solo, desamparado, entonces ya aceptaré a Jesús. Paz nos dice: Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú entendieras? Jesús no te va a hacer entender a fuerzas. Jesús no va a forzar a nadie. O entiendes o entiendes. Eso es en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Pero Jesús es muy distinto. Tú tienes que querer entender, porque nadie entiende a fuerzas. Sí, ya entendí, como siempre dice, sí, ya entendí, y vaya que no lo has hecho. Entender es algo que tienes que elegir, querer. Quiero entender a Jesús. Quiero saber quién es, para invitarlo a mi vida y a mi casa, y que coma conmigo. Entonces, luego Jesús entró en el templo y no. Primero, pues recuerda, todas las expectativas se vinieron abajo, recogieron su manto, todos estos mantos que pusieron sobre el camino. Dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Y como no hizo lo que ellos esperaban, agarraron su manto y se fueron a otra congregación. Dijeron, no, aquí no hay lo que yo necesito. Claro, están responsabilizando a las congregaciones, a las iglesias, a la doctrina. Y es predecible cuando tu doctrina y tu fe no las has construido tú, sino es una fe y una doctrina de la iglesia, no es tu propia fe, no es tu propia doctrina que has construido. Cuando construyes tu propia doctrina, enseñanza y fe, que es lo que debes, es un deber de creyentes, no hay desilusión ni deserción. Ahora entiendes qué pasa con aquellos que se desilusionan y hay deserción. Es obvio, era predecible, porque no han construido. Entonces van y ahora responsabilizan a otra iglesia, y si no van a otra, recuerda, universitarios buscando primaria, cuando ellos ya deberían ser iglesia para otros. Entonces, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales. Hizo un lío Jesús ahí. Volcó las mesas. Una señal profética. No solamente así de enviar a 2 discípulos y que encontraran y solucionaran las cosas tal y como Jesús les dijo, pero ahora una señal violenta.
¿qué estás haciendo, Señor? No has venido a establecer el reino, a que sea un reino glorioso por encima de todos los pueblos, sino por el contrario, vino a hacer un caos ahí. Y nos dice, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. ¿Por qué lo hace? Nos dice, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración para todas las naciones. Y por supuesto era todo menos eso. Para todas las naciones. Había tantas restricciones, ¿recuerdas? Círculos concéntricos que partían a raíz del templo y se iban alejando, círculos de pureza donde mucha gente quedaba fuera. ¿Cuál casa de oración para todas las naciones? Es una casa de oración para familias muy privilegiadas, recuerda, esas son las categorías del reino. Del imperio había, atrapado y había moldeado a este templo. Esas son las categorías del imperio, familias muy privilegiadas adorando al Señor. Esas son las categorías del imperio. Sin embargo, las categorías del reino de Dios es mi casa de oración para todas las personas. Entonces, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¡Qué acusación! Entonces, todos los que pusieron sus mantos, sus prendas, todos los que cantaron bendito el que viene, el nombre del Señor, está llamando cueva de ladrones al templo. ¡Wow! Señor, ¿qué es lo que pasa? Pues hay o entendemos a Jesús, o entendemos sus señales proféticas, o vas a salir corriendo como muchos, como sus discípulos. Seguramente, Señor, ¿qué pasó? Escucha, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos estaban fascinados, felices. Los apóstoles dijeron, ya vamos a recibir unos cargos importantísimos. No, vamos a estar a un lado del Señor y nos va a poner como gobernadores de todas las provincias de esta tierra. No, ya se estaban viendo, como extraordinarios gobernadores, servidores. Y mira lo que pasó. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y fue un gran problema. Después de eso se fue y regresó y estuvo varios días haciendo lo que más le gusta a Jesús. Nos dice, después de eso enseñó todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar, escucha, cómo matarlo. Porque probablemente mucha gente se fue, pero otros quisieran saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué entró de esa manera? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lloró? ¿Y por qué hizo esto en el templo? Y Jesús lo explicó. Para los que quieren explicaciones, escucha, para los que quieren entender, ¿cómo quisieras que entendiera? Mira lo que quiere Jesús, que entiendas, que entendamos. Pero si no tienes tiempo para estudiar, para leer, pues tienes muchas cosas que hacer y muchas series de televisión por ver, entonces no hay tiempo para ver a Jesús, para conocer. Entonces mira lo que dice, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de paz? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó? El camino de paz. Muchos seguro le preguntaron, Señor, ¿por qué entraste de esta forma? ¿Por qué lloraste? ¿Y por qué hiciste esto en el templo? Ahí lo explicó. Pero unos se habían ido. Solo los que se quedaron y quisieron entender recibieron esas respuestas. Nos dice, entonces comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a la palabra que él decía. Claro, querían saber todo lo que pasó. Entonces, vamos ahora a nuestra última división, el templo. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían, mi templo será una casa de oración. Enseñó todos los días, era lo que más les gusta. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Como quisiera, nos dice,
que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Entonces, ¿y qué palabras? Vamos a terminar con lo que dijo Jesús en casa de Zaqueo. Para nosotros la salvación no es una doctrina, no son los enunciados correctos y los textos debidos, sino es una persona y se llama Jesús. Y si Jesús ha venido a decirte hoy, dice, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa, es la mejor invitación que puede uno escuchar. Pero que Jesús diga, la salvación ha venido hoy a esta casa, wow, eso es grandioso. Mira cómo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo es Jesús. Es alguien que viene a buscarnos. He venido a buscar lo que se había perdido. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por venir a buscarnos, por querer hospedarte con nosotros, por venir a nuestras vidas y cambiarlo todo. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Gracias.